Paz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. A Dios gracias Aleluya. por esa bendición tan hermosa de poder ir a la hora. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ciertamente Dios está aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ciertamente Dios bendice a su pueblo. Amén. Y a Dios gracias porque Él es bueno. Amén. 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 Cuando se inicia esta serie, me habla mi pastor y me dice: hermano, vamos a iniciar una serie que se llama Apasionados. Y yo le dije ese día: ¿sabe qué? A mí déjeme la última. Porque de repente me llega el ataque de tos. Porque fue lo que me quedó de recuerdo del COVID. Y ciertamente, hoy puedo decir gracias. Vivimos un día a la vez y queremos vivirlo bien, lo mejor posible. Amén. Ciertamente Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Y yo creo que muchos de los que estamos aquí decimos lo mismo: miserable de mí, este cuerpo me hace pecar. Pero mire, venir aquí, sacudirse todo eso, es la bendición más grande que puedes tener y es el mejor lugar en el que puedes estar. Amén. Amén. Aprovechalo. Aprovechalo y dile a Dios gracias. De hecho, quiero cantar un himno en donde es una oración. Cuando uno se dirige a Dios, antes de pedirle, antes de agradecerle, nosotros tenemos que reconocer quién es Él. Amén. Nosotros tenemos que decir, hay una parte en Isaías en donde dos ángeles se ven hacia el frente, uno voltea y le dice al otro: santo, 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 es el Señor. Los ángeles es lo que ven y esa es la conclusión que llegan. Espero que el día de hoy usted también pueda llegar a la conclusión de que Dios está paseando entre ti, entre mí, y podamos llegar a decir: santo, santo, santo es el Señor. Y nosotros somos llamados a ser santos. Dentro de nuestras series, ¿alguien se acuerda cuál fue la primera serie de este año? Bueno, entre este y el otro. Porque van y tienen un significado y van amasadas. Nuestra serie fue: Dios no tiene nietos, tiene puros hijos. Amén. Ojalá tú seas un hijo de Dios, porque este mensaje a veces lo traemos a niños, a hermanas, a dorcas, a visitas. El mensaje de hoy es para la iglesia, para los que son hijos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Prepárese. Prepárese porque la pasión nos toca ver una pasión especial que recae en nosotros, como las otras. A Dios gracias. Voy a necesitar que vaya preparando su Biblia en Lucas. Ok, vamos a ver. El Evangelio de Lucas, escrito por un no judío, era griego, era doctor. Y vamos a leer lo que dice Lucas 22. Lucas 22. Amén. Ya lo tiene. Vamos a leer del 39 en adelante. Amén. Vamos a ver el estilo de vida que tenía Jesús. Y vamos a descubrirlo aquí. Dice así: y saliendo,
se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, y lo voy a repetir, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Amén. Vamos a cantar un himno como una oración, reconociendo quién es Él. Amén. ¿Entiendes, no? Vamos a cantarle esto a Dios sabiendo que Él es quien es Él y reconociéndolo este día. De mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gloria a Dios.
Si reconocemos quién es Él y nos ponemos en nuestro lugar que nos corresponde, nos damos cuenta de que es un Dios maravilloso. Amén. Y como decían al iniciar, nos ama de una manera tremenda. Voy a iniciar recordando un poquito lo que acaba de pasar y con eso voy a terminar. Cuando llegan los 3 Reyes Magos a ver a Jesús, llegan con 3 regalos. Y yo les escribía en el WhatsApp a unos amigos que son pastores y les decía, hay que decirles qué significan a los adultos lo que les significan esos 3 regalos. Es oro, incienso y mirra. Eso fue lo que regalaron. Pero ¿qué significan estas cosas que ellos están dando? Tenemos que irnos a ese tiempo para poder entender. Mire, el incienso, de hecho la Iglesia Católica, si ustedes vienen de allá, el sacerdote cuando está pasando el humo y está echando ese incienso, ¿sí? Y es porque se le está reconociendo a Dios. Y también está el oro. Y el oro es porque le reconocían que al que se lo iban a regalar no era cualquier persona, era un regalo de reyes, entre reyes. Pero el que me interesa que el día de hoy entendamos y analicemos, porque con esto voy a terminar, es la mirra. La mirra era para las personas que iban a morir. Y en este caso se lo estaban dando a Jesús porque él iba a morir. ¿Sí? Y entonces tenía y está ligado la mirra con la muerte. Y quiero que eso lo tenga presente ahorita y cuando lleguemos al final, para que nosotros podamos entender lo que es la pasión. La pasión es un proceso, hermanos. Lo hemos estado viendo a través de lo que nos han predicado aquí. Mira, aquí bastante. Es un proceso en donde nosotros escogemos. Usted va a escoger la pasión y vive una pasión de acuerdo a lo que usted ha escogido. La pasión no la pide Dios, no la obliga a Dios, es una decisión propia de cada quien. Esta pasión, como estuvimos leyendo en Lucas, empieza diciendo, y salió, y saliendo se fue como solía, al monte de los olivos. Era su forma de vivir de este hombre. Él salía y oraba, como solía hacer. Nosotros tenemos que tener ese hábito de salir a esta comunión con Dios y a esta plática con Dios. Y antes de que se siente, quiero que usted se dé cuenta del diálogo que había entre Jesús y el Padre. ¿Se acuerda de esa frase que dentro de poco, con las fechas que vienen, se va a repetir cuando Jesucristo está en un lugar y dice, Elí, Elí, lama sabactani? Que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El abandono empieza desde aquí, si se da cuenta y analiza el texto. Porque empieza un diálogo diciendo, Padre. Ahí está hablando con su Padre. Si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es un diálogo en donde él está diciendo cosas y esperando que su papá le responda. Y quisiera que viera que su papá no responde. No responde. Y ahí es donde empieza su pasión. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en la agonía. Yo creo que si quieres experimentar una agonía,
Haz enojar a tu papá y verás que no te responde porque está enojado. O no te responde por cualquier situación. Y te darás cuenta o una idea de lo que está pasando en este diálogo. Dios no responde. Llega un ángel y un ángel no le llega diciendo, mira, Dios ya me dijo, te tienes que aguantar, mira, échale ganas. No, nomás lo fortaleció. Y dice más adelante, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No hubo diálogo. Era orando y su agonía. Cuando se levantó, o sea que Dios nunca respondió nada. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo, a causa de la tristeza. Amén. Toma su lugar. Cuando hablamos de la pasión se refleja de muchas maneras. Los sinónimos que maneja y que podríamos ver en la pasión de Jesús es sufrimiento, ¿sí? Hay violencia en ese llevarlo a donde él iba. Hay furia, entusiasmo, hay amor, ¿sí? Hay muchas cosas que se reflejan cuando una persona se apasiona. Usted cuando se enamora, pues hay algo de pasión, ¿sí? Luego se les va y se acaba la pasión. Pero mientras uno está apasionado, uno hace todo lo que se tiene que hacer. La primera parte que se nos predicó en la primera serie, el hermano Víctor nos decía que nosotros somos apasionados, que Dios se apasionó por nosotros. ¿Recuerdan? Y Él nos empezó a explicar, ¿sí? Él nos empezó a explicar cuando Él inicia la pasión. La pasión inicia en el huerto de Getsemaní. Y Él suda gotas de sangre porque Él sabía a dónde iba. Y todo lo que iba a pasar porque estaba profetizado por Isaías. 700 años antes de que naciera Jesús, Isaías dijo con santo y seria y exactitud lo que iba a pasar en esa pasión que Él tenía que demostrar. Y se nos fue explicando que Él llegó sudando más, poniéndole la corona de espinas y sangrando aún más. Y llega hasta la cruz. Y uno dice, esa es la pasión de Dios. No, hermanos. Tenemos que ver la película completa. Tenemos que ver todo lo que veía Jesús en la profecía para poder entender hasta qué momento termina la pasión. Uno puede decir, ¿hasta aquí termina la pasión? No creo. ¿Por qué? Porque Jesús ve más que eso. Él alcanza a ver una cruz vacía, porque así también estaba profetizado. Y Él también alcanzaba a ver una tumba vacía, porque también estaba profetizado. Tu pasión y mi pasión, tenemos que ver la película completa, hermano. ¿Ciertamente sufrimos en este mundo? Sí. ¿Decidimos mal? Claro que sí. Pero tenemos que ver la película completa porque nuestra película termina en una vida eterna. No aquí. No aquí. Así la veía Jesús. ¿Dios guardó el silencio de mucho tiempo? Claro que sí. En toda la pasión de Cristo guardó silencio. Jesús se murió y Dios no contestó. Pero era parte de la película, no el final de la película. Entonces, todo eso lo vio Jesucristo. Después vino nuestro copastor y empezó a decir varias situaciones, y una de las frases que él dijo es: usted decide de qué tamaño es su pasión. Y es que se escoge. La pasión tú la escoges, Ahí está puesta. Tienes un libre albedrío y tú sabes de qué tamaño va a ser tu pasión hacia Dios. Eso tú
y solamente tú lo decides. Amén. Amén. Vamos a recordarle al pastor y al copastor que se querían repartir ese día. Vamos a empezar con el proceso de Pablo, porque créanme, todos escogen si se apasiona o no se apasiona. Pablo, cuando es encontrado con Jesús, llega el momento en que tiene que tomar una decisión y decir, ¿con quién platiqué? ¿Quién era él? Y le pide consejo al que iba a matar, porque él iba a matar cristianos. Y con el que él está ahí es con el que le hizo volver a ver, ¿sí? Imponiéndole manos, recibe otra vez la vista. Y yo creo que así como él, tú y yo, cuando conocimos a Dios, tuvimos ese momento de decidir. Si decidiste mal, pues hoy puedes cambiar. Hoy tienes la oportunidad. Amén. Pablo, algo que hace Pablo es de que, siendo una persona preparada, el Evangelio dice que él se va por las sendas antiguas a caminarlas, a leer los profetas para saber quién era Jesús. Y vio toda la película. Y miren, por conveniencia, vaya que sí vale la pena apasionarse. La Nueva Jerusalén es parte de la película. Y entonces él acepta la pasión. Y acepta el naufragio. ¿Sí? Porque sabía que la pasión nos tiene que llevar a esa situación. Entre el pastor y el copastor dijeron que a ellos les tocaban los latigazos y pues ahí se los estaban repartiendo, ¿no? ¿Se acuerdan? Y así a cada uno de nosotros nos iban pasando lo que nos tocaba. Después fue nuestro pastor el que nos habla de la pasión que tenemos los cristianos por los no convertidos. Y de eso estuvimos platicando y de eso nos predicó el pastor. Y él nos decía, todas vuestras cosas sean hechas con amor. El texto que él ocupa nos hace ver y pensar cómo piensa Dios y no cómo pensamos nosotros. Yo tengo una frase que me gusta decirle a Dios a veces cuando me enojo, y es, Dios, ¿te lo llevas o te lo mando? Porque los hombres pensamos así, cometemos errores. Cuando se me estaba predicando esto de la cita que él agarró, y decía, hacemos como Elías, que descienda fuego y que los consuma. Créanme que los pastores muchas veces piensan esto de los que estamos allá sentados. Y no creo que sobre quien llegue y le diga, pastor, como Elías, ¿no? Vamos a hacer que descienda fuego. Pero ese no es el pensamiento de Dios. Si usted logró ver la cita, dice, no he venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ahí se muestra la misericordia y el amor que tiene Dios para contigo y para conmigo. Se nos decía que nosotros somos la sal y la luz. Agarre su dedo, enséñemelo así. ¿Ya lo tiene? Cuéntelo. ¿Sabe a sal? ¿Usted es sal? Porque la Biblia dice que nosotros somos la sal, somos los que sazonamos esa tierra. Si usted no sabe a sal, a lo mejor su pasión está apagada. Nosotros cuando trabajamos, sudamos, y si usted ha besado a su esposa después de que ha trabajado mucho, sabe a sal. ¿Verdad? Yo me pregunto, ¿usted ha trabajado para Dios y sabe a sal? Se ha esforzado al grado de sudar. Porque eso es lo que hace la pasión. Las preguntas que Jesús escoge, y yo creo que Jesús se preguntó muchas cosas y eso lo llevó a la agonía.
de esa oración que él estaba haciendo. Y pasaron 1000 preguntas por su mente. Y lo único que decía, porque no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Dios no respondió porque dice, tú sabes. Con el silencio le dijo, tú sabes lo que quiero. Ahora me toca a mí. Y nosotros vamos a ver el hombre apasionado por la iglesia. Y si se da cuenta, está escrito con H mayúscula porque incluye a hombres y a mujeres. Así cuando dice la Biblia, el Rey de Reyes, la primera M es mayúscula, porque él dice, él es el Rey de cualquier rey. Después dice, es el Señor de señores, pero la primera S es mayúscula, porque dice, él es el Señor de los señores. Amén. Entonces a mí me toca hablar de lo que es la pasión que se tiene nosotros hacia la iglesia. Y yo no puedo hablar de nadie más que de mí. No puedo hablar del pastor, del copastor, del ministro. Déjenme platicarles un poquito cómo es que nace mi pasión. Así como estaban los jóvenes hasta allá atrás, un día yo llegué a la iglesia y me senté hasta allá atrás. Y a este hombre que era mi pastor en ese momento, yo desde allá atrás dije, ese hombre está loco. Yo no conocía a Dios. Porque él nos contó un testimonio donde él vio morir a un pastor. Y yo le decía, ¿cómo es posible que él vio morir a un pastor y está predicando? Eso es de locos. De hecho, la primera predicación que tuve, a Dios gracias, el título fue Cosa de locos. Y también Pablo lo dijo, Mi pasión por Dios empieza con este hombre donde yo decido. Yo pasé al altar ese día y reté a Dios. Y a diferencia del diálogo que Jesús tuvo con su Padre, fue el primer diálogo que yo tuve con Dios. Y yo le dije, este hombre está loco. Y volteé al cielo y le dije, si existes, quiero que me hables, quiero saber qué eres, quién eres. Porque si no, yo me voy a ir de este lugar porque no quiero ser loco. Las oraciones duraban media hora en el altar. Después de media hora terminaba la oración, yo veía cómo ya el pastor iba diciendo a Dios gracias que nos permitió. Y lo único que le dije es, tenías razón, este hombre está loco. Porque si existieras, aquí estarías. Y en ese momento siento una mano en mi espalda que me llena de fuego y lo conozco. Después de ese día le dije, yo no necesito más. Yo no necesito más. Voy a hacer lo que me toca hacer. Y es cuando yo decido iniciar mi pasión. Yo tomo la medida y decido hasta dónde va a llegar mi pasión. Espero que usted escoja su pasión. Porque mire, o se apasiona por Dios, o se apasiona por el mundo. No hay más. La Biblia dice, ni frío o caliente. Tibios de no. Tonos grises no existen para Dios. Empezamos a ir a una iglesia, éramos una misión en un garage. De ahí nos fuimos a Monte Sinaí, en nuestra plena juventud. Hicimos pisos, barras, techo, salones. Y allá estaría cómodo, muy cómodo. Pero mi pasión y la pasión de los hombres nos avienta afuera de la iglesia. No es venir a un espectáculo. No. Es hacernos pensar que tienes que salir a trabajar. Y eso lo decides tú, No lo decide Dios. Entre nuestros pastores
Nuestros pastores nos influenciaban y nos invitaban a comer a sus casas. Oíamos sus pasiones, nos uníamos con él a las pasiones. Algunas mujeres que están aquí están ahí en esa foto todavía, pero la gran mayoría ya salió y salimos de nuestra comodidad. Lo último que me tocó hacer en ese lugar, yo ya era diácono, y lo último que me tocó, y con eso me despedí, es que tuve la oportunidad de predicar. Después de 2 domingos ya no volví a pisar el lugar. Y empezamos otra aventura en otro lugar. Eso es lo que hace la pasión. Usted, no sé si usted me va a decir, yo no lo voy a hacer, no lo puedo hacer, quiero hacerlo, no, ¿cómo lo haré? Trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré. En uno de estos escalones está usted. No sé qué esté diciéndole a Dios, pero usted está poniendo la medida de su pasión. Han de saber que esto que tenemos ahorita como iglesia empezó con una mujer. Mi esposa y yo fuimos anfitriones en la casa. Y Ofelia fue la que por primera vez tomaron una célula de estudio. Y el pastor le decía, bueno, mira, no te preocupes, ahí va a estar Luis. Si se te atora, pues él te ayuda. Y ella fue a nuestra casa y empezó el trabajo que hasta ahorita es el fruto de los que estamos aquí. Ella tenía miedo, no sabía si podía o no podía, pero se aventó y se dio cuenta de la bendición tan enorme que es compartir. No está Felipe, pero Felipe daría fe de eso. Sí está mi suegra, que puede dar fe de eso, pregúnteselo ahorita que termine el servicio. ¿Sí? Pero después de que Ofelia se dio cuenta de que sí se podía y que sí se estaban bautizando, ella me dijo un día, ¿sabes qué? Yo ya me voy, ahí te quedas, hazte cargo tú. Dice, porque yo tengo que ir con mi familia a compartir. Tiene que llegar el mensaje de salvación a mi familia. Eso es lo que hace una persona apasionada. Sabe que Dios está con ella, sabe que Dios le va a responder y sabe que la palabra nunca regresa vacía. Y ella se fue a su casa y se fue a compartir. Y se salvaron varios de su casa, hasta donde yo me quedé con la historia. Hoy no sé si tú tengas esa pasión de ir y trabajar de esa manera. Espero que sí. Después de que nosotros empezamos en la célula, pasamos al garage. Ya llegó el que iba a ser el pastor de la iglesia, todavía era ministro. El garage se llenó y entonces tuvimos que techar a un lado de mi casa, que es donde está parado el copastor, porque la pasión nos habilita y es trabajo. Nosotros hicimos las bardas, nos quedaron medio chuecas, y ahí está, el día que quiere ir a mi casa, ahí se ve la barda. Contratamos a un albañil para que le pusiera un hilito y quedara derechita, derechita. Es trabajo, es pasión. Empezamos a reunirnos y empezamos a trabajar aún más. Este es otro templo. Dentro de poco vamos a ir el pastor y yo. Pero en ese templo no hay paredes. Y las nubes, como ven, se meten cuando quieren. Así es como estaba el templo hace años ahí, en Ciguatepla. ¿Alguien se acuerda de Ciguatepla? Bueno, este es al día siguiente. Pero invitábamos a personas a que nos apoyaran a trabajar. Y pedíamos que nos ayudaran, que nos echaran la mano y se apasionaran como nosotros. Y no importa la edad, si usted ve la foto. No importa si usted tiene bastón. No importa eso.
la gente dice, vamos. En esa ocasión, fuimos en una ocasión y el cerro se desgajó y no pudimos subir hasta arriba, a la sierra. Entonces nos quedamos abajo, vaciamos todo lo que teníamos y empezamos a organizar. Eso es la pasión, hermanos. Hoy, así ya se ve ese templo, ahora sí ya tiene paredes. ¿Sí? Si quiere ir, pues vamos. Juntamos esta cantidad de niños. Increíble. Increíble cuántos niños llegaron ese día. Pero eso solamente lo puede hacer una apasionada, con hombres apasionados. No estamos llamados a sentarnos y que nuestra pasión nada más sea un júbilo y un... No, es un estilo de vida. Es una forma de ir caminando hasta que Dios nos dé vida. Ejemplo tiene en esto pensar. ¿Hemos hecho más cosas? Claro que sí. Hicimos muchas cosas con hombres. Claro que sí, hemos hecho muchas cosas. Hacemos banderillas que nos quedan ricas, permiten a los niños. Hacemos hot dogs. Ahora que veía mis fotos y estaba recordando, este hombre estaba en mi célula de estudio en ese tiempo. Lo visitábamos ahí en su casa, compartiendo. Y le decíamos, acompáñanos, vamos a tener una fiesta, una escuela bíblica. Y él vino. Y nos apoyó y nos ayudó junto con su esposa. Locos juntándose con locos. Aquí hay niños que están aquí. Nuestros jóvenes nos acompañan. Hacemos hot dogs para niños que ni conocemos. Hacemos hamburguesas para niños que ni conocemos. Pero que nuestra pasión nos lleva a hacer todo esto. Siempre al frente, siempre trabajando por gracia de Dios. Nos da la fuerza, nos da la bendición, nos dio una habilidad de hacer cosas y las hemos querido aprovechar para darle la honra y la gloria a Él solamente. Y lo vamos a seguir haciendo otro ratito. Muchos niños. Llevamos en una ocasión los jóvenes a Copalillo. Y el de camisa que ven ahí, si les digo quién es, no van a creer. Pero era el obispo que estaba en turno en ese momento. Dudo ver a otro obispo que se ensucie la camisa de lodo junto con todos los jóvenes como ese día. Y para mí fue una bendición conocerlo, porque yo no lo conocía bien. Ahí fue donde lo conocí. Pero la bendición más grande, ¿saben cuál fue? Que nuestros jóvenes yo los vi así, todos enlodados. No es fácil llevarlos. Ahorita quieren ir a Coatzacoalcos, canijos. Mas sin embargo, los apasionados decimos, van a ir. Porque es una bendición, y les voy a decir por qué es la bendición. Este hermano que ven aquí, el hermano Zacarías, predicó a los jóvenes allá y marcó a mi hija. Si quieren, por acá está mi hija. Ese hombre le cambió la forma de pensar a mi hija y fue una bendición para ella. ¿Qué pasó después? Al agua. Después de eso mi hija se bautizó. Solamente hombres apasionados atraen hombres apasionados. Hemos hecho eventos para las Dorcas, siendo una iglesia chiquita. Luego fuimos a Mazatlán y está más lejos que Coatzacoalcos.
Yo recuerdo una pregunta que me hacía mi hermano antes de ir allá. Él me decía: hermano, ¿vale la pena ir hasta allá? Y es lo que me preguntaba mi hermano, porque si yo le digo cuánto gastamos en ese viajecito, no lo creerías. Pero fue una lana. Pregúntenle a la líder de jóvenes. Fue una lana. Y cuando mi hermano me decía: hermano, ¿vale la pena?, yo le decía: claro que sí. Y fuimos 3 matrimonios: Miguel, su servidor y el copastor. ¿Y fue una bendición? Claro que sí. Claro que sí, fue una bendición enorme. Pero si no nos quisiéramos mover y quedarnos cómodos, la pasión no se mostraría. Porque no se trata de decir estoy apasionado. No, se trata de demostrar que estamos apasionados. No con palabras, sino con hechos. ¿Nuestros jóvenes los ve guapos? Sí. ¿Pero sabe por qué? Porque los matrimonios que íbamos, esos jóvenes no sabían planchar. Triste, ¿verdad? Y ahí está mi hermano Miguel planchándole la camisa a algunos de ellos. De la misma manera, yo creo que estaban las dorcas allá con las mujeres, ¿verdad? Decían: no te sabes pelear. Pero miren, la bendición hermosa de ir allá y servirles y estar con ellos y viendo cómo se les habla. Esa es la recompensa de la pasión. ¿Usted quiere una recompensa de ese vuelo, viendo a sus hijos bendecidos? Apasionese por Dios, apasionese por la iglesia, aunque no sean tus hijos, aunque ni los conozcas, apasionate por Dios. Amén. Ya cuando regresaron de allá, pues ya empezaban a predicar los jóvenes. Llegó la pandemia y ahí nos detuvo un poquito, ¿no? ¿Nos tenemos que preparar? Claro que sí. Tenemos que prepararnos. No es fácil. ¿Saben, hermana? Tiempo que no tienes, yo tampoco tenía tiempo. Tuve que hacer tiempo. Espero que tú llegues a hacerlo. Y entonces te vayas hasta Coatzacoalcos a enseñarle a los que van a ser pastores, a Veracruz, a Hidalgo. Aquí mi hija me está ayudando en Tehuacán. En Tehuacán fuimos un año a dar colegio bíblico. ¿Teníamos tiempo? No. ¿Recursos? Pues nos quedamos a veces raspados. Pero es inversión. Todo es inversión. Un día Dios, que sabe todo esto, me va a decir: buen siervo y fiel. Hermano, usted debe ser un buen siervo y fiel. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Si usted no tiene fe, créame que a lo mejor es porque no hace obras. Y no porque se salve, no, eso es por gracia. Eso es misericordia. Usted no pagaría ni yo pagaremos nunca nuestra salvación. Pero la fe, de tener el Espíritu Santo, eso sí es cuestión nuestra. Lo último que hicimos fue los matrimonios. Llevamos unos matrimonios a nuestra casa para poder compartir acerca de algo que veíamos que había un problema y tratar de ser bendición. ¿Se acuerdan de ese hombre al que yo invité y hicimos las salchichas, las banderillas? Bueno, pasa el tiempo y ahora resulta que él es pastor. Él ahorita está predicando como pastor. Hay otro que también está predicando como pastor, y es el hermano Jeremías. Invitamos a locos con locos, así de que invitamos al pastor de Tehuacán a que viniera
a darles una palabra de bendición a ustedes. ¿Por qué? Porque vamos a la iglesia. Dios nos da la capacidad de hacer esto. Y qué bueno que Dios es bueno con nosotros, sea de una o de otra manera. Y pues también hay locas, por decirlo de alguna manera y sin ofender, pero la pasión se demuestra entre amigas cristianas. Yo no podría hacer lo que hago si mi esposa no me ayuda. Yo no podría ir a ver mis fotos unos 2 días tuve que ir a buscar fotos y créanme que quité muchas que quería poner. Pero si mi esposa no me diera permiso y me dijera, vete a lavar los platos, pues a lo mejor no hubiera salido las fotos que quisiéramos. Gracias a ellas, porque nos acompañan. Mi esposa ahí está hablando con una ancianita en Cihuateutla. Porque cuando uno va, hermanos, a compartir, hay mujeres que no se pueden acercar tan fácilmente a los varones. En la Iglesia Apostólica era una obligación de que el pastor no podía ni siquiera ir a una célula si no iba acompañado con su esposa. ¿Por qué? Por ese tipo de cosas. Nosotros como varones vamos y le ayudamos al pastor, él nos confía sus cosas, pero también el pastor tiene una esposa igual que yo. Y entonces, ella que tampoco tiene tiempo, que a veces le duele su rodilla, me acompaña. Y entonces, hacemos lo que tenemos que hacer. Nuestros jóvenes los estamos enseñando a ser apasionados. Espero que logremos que se apasionen igual que nosotros. Porque como dijimos en la serie anterior, Dios no tiene nietos, puros hijos. Ni el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. Así es de que nuestros jóvenes ahí van. Cuando nosotros hacemos viajes como ir a Coatzacoalcos, ir a otros lugares, salimos de noche y nos agarra el amanecer en la carretera. Y cuando venimos de regreso, volvemos a ver la misma toma y yo le decía a veces a mi esposa, en este día hemos visto amanecer y atardecer manejando. Eso solamente va a ser la pasión, hermanos. Estar dispuestos, ser sal de esta tierra, llevar la luz y llevar la palabra. Eso es solamente los apasionados. Este hombre, bien, ¿qué tiene que ver Einstein con esto? Bueno, es que él dijo algo que es emocionante. Dar ejemplo no es la principal forma de influir a los demás. Es la única. Usted está influyendo a alguien, hermano. Tu hijo, tu vecino, tu papá. Usted está influenciando a alguien. Y a lo mejor se da cuenta, pero como que no. Pero usted está haciendo influencia. ¿Alguien recuerda la definición de líder? ¿Qué es un líder? Un líder es aquel que hace que otro haga lo que no quiere hacer y que lo haga de buena gana. Ahí está Pablo. ¿Pablo quiere ser cristiano? Claro que no. Mataba a cristianos. Se encuentra con Dios, se encuentra con el líder y dice, pues lo voy a hacer y además lo hizo de buena gana. Ese es un líder. Espero que usted logre ser un líder y influya a los demás. Todos vamos a influir en alguien, de una o de otra manera. Ahora quisiera que me acompañara a leer un profeta mayor. Busquen en su Biblia un profeta mayor. ¿Ya lo tienen? ¿Ya tienen a los profetas mayores? Están en el Antiguo Testamento. Les voy a dar una pista.
Este profeta mayor es el que más capítulos tiene. A ver. Este no es el profeta Ezequiel, tampoco es Jeremías y tampoco es Daniel. Y tampoco es el libro que escribió Jeremías, que es Lamentaciones. ¿De qué profeta hablamos? Estamos hablando de Isaías. Ahí ya me salió mal, pero vamos al capítulo 53. Isaías 53. ¿Ya lo tiene? Este bloque realmente empieza en el capítulo 52. No sé si en su Biblia de usted diga en el versículo 13 del 52, sufrimientos del siervo de Jehová. Si lo dice es porque ahí es donde empieza toda esta narrativa. Ahí se daría cuenta usted que habla de Jesucristo, todo lo que iba a pasar. A mí me gusta leer, y yo sé que ustedes no, porque los bloques empiezan a dormir. Pero déjenme ver esta parte que es la importante para este momento. Isaías 53, del 10 en adelante. ¿Ya lo tiene? Amén. Esto es ver la película completa, hermanos. El día que quiera saber por qué Cristo sufrió todo y quién lo profetizó, aquí está. Del 10 en adelante dice así: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Usted y yo somos el fruto de su alma, de su sufrimiento, y por esa razón Él está satisfecho. Ese es el fin de la película, de lo que veía Jesús. Jesús veía lo que a veces nosotros no alcanzamos a ver. Pero cuando tú tienes una visión y una misión, créeme que vas hacia el blanco perfecto. Hay mujeres en la Biblia que son diaconisas y que sirvieron al Señor, como es en este caso. Fabe, que era una diaconisa en Corinto. Romanos 16, del 1 al 4 dice: os recomiendo además nuestra hermana Fabe, la cual es diaconisa de la iglesia en Secrea, que la recibas en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis a cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí misma. Saluda a Priscila y Aquila. Priscila era la esposa, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, en los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Yo creo que en la historia de la iglesia y de esta iglesia las mujeres juegan un papel importante. Y siguen trabajando, siguiendo su pasión. Estamos apasionados por la iglesia, hermanos, y necesitamos que nos ayuden. Hoy usted está cómodo en esa silla, pero para que usted esté cómodo en esa silla, alguien tuvo que llegar temprano, ponerla, acomodarla, limpiarla para que usted no se ensuciara. Necesitamos hombres y mujeres que se apasionen y nos ayuden. Levanten la mano, ¿cuántos de aquí son bautizados? Si usted no es pastor, ni copastor, ni diaconisa, usted es el que está más propenso a ser nuestro próximo diácono o nuestra diaconisa, porque para eso somos llamados, para servir. Y espero que usted quiera ser esa diaconisa, ser ese diácono, como estas mujeres. En Lucas vemos que también entran mujeres, porque se aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas
predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y nos dice, estaba María, que se llamaba Magdalena, a la que le habían salido 7 demonios. Alguien de aquí se le sacó 7 demonios. ¿Por qué esto sigue pasando? Déjenme digo. Cuando estábamos ahí en el mundo, algunos de ustedes buscaban a los brujos y buscaban a cosas que no debían de ser. Y cuando llegan a la iglesia pasa esto. Los hábitos y todo lo demás sale volando. También estaba Juana, mujer de Chúzar, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Yo creo que ustedes, mujeres, han servido, y yo creo que su pasión va en aumento, porque van conociendo más poco a poco a su Dios, y empiezan a entender poco a poco lo que Él dio por ustedes. Y vamos a llegar al final, hermanos. La mujer y el hombre apasionado por la iglesia sale de la iglesia con su pasión y con Dios. Espero que usted tenga el Espíritu Santo y salga de un día de esta iglesia, haga una célula y comience una historia en su vida, en su casa, con los seres a los que amas. Si ahorita yo te digo, ¿alguien trae celular? ¿Cuántos traen celular? Yo aquí traigo el mío. ¿Me podrías decir cuántos contactos tienes? ¿Muchos? Igual que yo. Pero de todos ellos habrá amigos que necesiten de Dios. Y que si tú haces una célula de estudio y abras tu casa, yo le decía al pastor cuando platicábamos de esto, necesitamos casas que por lo menos 4 meses me las abran para ir a dar el mensaje. Por lo menos 4 meses. Para poder llegar y dar el mensaje, ser luz y ser sal. Y eso lo estamos convocando, hermanos. Que su pasión se abra. Se abra y que usted diga, yo quiero que mi casa vaya. Yo quiero ser el anfitrión por 4 meses. Yo me comprometo. Y empiece una pasión y lleguen a lograr la bendición que ustedes desean para los que están en ese celular como contacto. Porque créeme que han de ser tus papás, tus tíos, tus abuelos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Y hace falta que llegues. Y el único que va a llegar ahí eres tú. Esta es la última cita, no se preocupe. Nosotros, en Mateo, cuando llega, Jesucristo inició su pasión en el Monte de los Olivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo empezó él su ministerio? Porque la Biblia no nos habla cuando era niño, cuando era joven. Pero ¿cuándo inició su ministerio Jesucristo? Y todo tiene una decisión, todo tiene una forma. Y si yo leo un poquito antes de este capítulo, unos versículos antes, ahí me doy cuenta que ahí inicia el ministerio de Jesucristo, empezando a predicar. Y cuando él se va y ayuna y se va al desierto, lo último que platica con el diablo es esto. Y él dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿Usted ya vino a hacer eso? ¿Ya lo adoró? Ok, vamos bien. Y él solo servirás. Eso es lo que está escrito. Estamos llamados a servir. No nada más es que vengas a cantar aquí desafinado conmigo. No. Es adorarle y es servirle. ¿Estás dispuesto a servirle? El reto es, ¿quieres abrir tu casa? El reto es, ¿quieres iniciar tu pasión?
oro, incienso y mirra. Hermano, hoy traemos mirra. Hoy traemos mirra para aquellos que quieran morir. Vuelve al que está a tu lado y dile, hueles a muerto. Disculpen, es Biblia esto, ¿eh? No lo quiere creer, ahí va. El diablo entonces lo dejó y aquí vinieron los ángeles y servían. Y yo le digo que si usted huele a muerto, porque fíjese lo que dice aquí. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, o sea que ya se murió, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, si usted está muerto y quieres que te preparemos para la pasión, necesitamos ungirte como a los muertos, con mirra. Esto nada más es para valientes y para hijos de Dios. ¿Quieres que tu pasión se muestre? Déjate agarrar de la mano con el Espíritu Santo y Él te va a llevar a donde no te imaginas, a donde no crees que te va a llevar. Y vas a hacer cosas que ni siquiera te imaginas en las manos de Dios. Pero eso nada más es para hombres y mujeres valientes. ¿Quieren ver que sí? Les dije de la mirra. Ahí está la mirra, ya la tengo yo aquí. También ya lo vimos. De que tú vas a influir, influyes. Ahora lo único que tenemos que saber es a quién quieres influir y con quién vas a ir para influir a ellos. Eso lo decides hoy. A lo mejor ya lo decidiste antes. Josué dice algo importante cuando él se despide, y yo ya me voy a despedir, por cierto. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero algo sí seguro dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es una decisión de una persona que quiere servir y se lleva toda su casa. ¿Qué le quieres heredar a tus hijos? Pues les vas a heredar tu pasión. Ya sea que estés adorando a los amorreos, los dioses amorreos, o al Dios que tiene Josué, a Jehová de los ejércitos. Y vuelvo a preguntar, ¿hueles a muerto? ¿Quieres pasar a que te trujamos? Somos de valientes. La Biblia dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Eso es valentía y es pasión. Póngase de pie. La única razón de mi adoración eres tú. Es una convicción. Es un estilo de vida al cual estás llamando tú. Y traje poquito porque es para valientes. Si Dios está tratando contigo y te está hablando y llevas años aquí y quieres iniciar tu pasión en servirle a tu Dios, al que tú le dices, papito lindo, al que tú le dices, eres Dios fuerte y poderoso, ¿lo reconoces? Él es tu Dios. Él no te va a dejar si te apasionas por Él. Y la invitación es, ¿quieres pasar al altar? A eso estamos llamados, ¿eh? No venimos a dar un espectáculo, hermanos. Venimos a servir.
La escala entre nuestras autoridades, entre más subes, más sirves. El primer puesto que ocupamos aquí en la iglesia es diácono, y es el que sirve las mesas. Luego están los ministros, son los que le sirven a la iglesia. Copastores y pastores son los que deciden cómo van a estar sirviendo. Ancianos, híjoles, un anciano pastorea pastores. Un obispo pastorea ancianos. Todos en la escala hacia arriba es servir. Todos dan su vida por servir. Yo algún día he pensado que voy a regresar a la iglesia de donde salí, pero es cuando ya no tenga fuerzas para caminar, es irme a descansar. Pero mi pasión, hasta donde Dios nos dé fuerzas, hasta donde mi esposa me acompañe, hasta ahí va a llegar mi pasión algún día. Y un día Dios va a decir, a ver, vamos a abrir este libro y aquí está José Luis, buen siervo y fiel. En lo poco, en lo mucho te pondré. ¿Quieres servirle a Dios con pasión, hermano? ¿Quieres dejar de ser nieto de Dios? ¿Quieres ser hijo de Dios? Adelante. El altar está abierto. Oremos. Pidámosles a Dios que nos ayude a tener fe. La Biblia dice, la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Otra versión dice, la fe viene por el oír, y el oír una predicación de Cristo. Hoy predicamos a Cristo, un Cristo apasionado. La pregunta es, ¿eres valiente? ¿Dios ha hecho milagro en ti? Mire, el día que yo me convertí, ese día que le dije loco a ese hombre y me paré y me encontré a Dios, me di cuenta quién me dirigía y temblaba, porque yo decía, ¿quién soy yo para hablarle de esa manera al Creador del cielo y de la tierra? ¿Quién soy yo para decirle, ahorita, aquí quiero que tú me muestres que existes? ¿Quién soy yo para hacer eso? Nadie. Pero su amor y su misericordia hacen a un lado todo eso y ven un corazón al que dice, quiero conocerte, Dios. Si existes, quiero conocerte. Créame que si usted ahorita pasa y le habla a Dios con su corazón, le va a responder igual. Va a hacer a un lado tus pecados, va a hacer a un lado todo por misericordia. Claro que sí. El silencio que él recibió de cuando él oraba, hasta ahí terminó. Hoy él me escucha. Hoy él te puede escuchar. Pero apasionate por él, vale la pena. Por las cuestiones eternas, créeme que vale la pena apasionarse. Es lo que le vas a heredar a tus hijos, a tus seres queridos, conocer a Dios. Ojalá tomes esa decisión y pases. Y le digas, tú sabes quién soy. Sabes que más de uno de los que están aquí tendrían que decir que caiga fuego porque es un pecador. Pero créeme que te va a decir, yo vine a salvar, no a condenar. Esa es la misericordia. Ese es el amor de Dios. Un Dios justo, ¿no? No es un Diosito, no, es Dios justo. Si no aceptas ser hijo de Dios, créeme que Él va a ser justo. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y dice, y el que no creyere será condenado. Usted escoge. Apasionese por Dios. El altar está abierto. Vamos a cantar.